Formación de los partidos políticos. Giovanni Andrés Colmenares Cabeza, Jefferson Sosa, grado octavo, Colegio Privado Pablo Neruda. Los partidos políticos son asociaciones de personas que comparten ideas similares sobre el funcionamiento del gobierno. A lo largo de la historia de nuestro país han existido dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Estas dos colectividades políticas surgieron a mediados del siglo XIX, durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, y aunque han sufrido algunas transformaciones, mantienen hasta la actualidad. El Partido Liberal fue fundado en 1848, cuando Ezequiel Rojas publicó un texto llamado "La razón de mi voto", que se considera el primer programa político de dicho movimiento. Es el partido político más antiguo y uno de los más tradicionales en Colombia. Junto con el Partido Conservador, gobernó Colombia desde 1900 hasta 2002, año en que asciende al poder el disidente liberal con el pensamiento de derecha Álvaro Uribe Vélez. Partido Conservador. Fue creado oficialmente un año más tarde, en 1849, cuando Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro redactaron un artículo titulado "Declaratoria Política", que se considera el primer ideario conservador. A mediados del siglo XIX, ambos partidos establecieron el Frente Nacional tras deponer al presidente Gustavo Rojas Pinilla, un pacto donde acordaron turnarse los períodos presidenciales por 16 años, 1958 y 1974, sin opción para que terceras fuerzas políticas obtuviesen un espacio democrático y político, causando un conflicto armado en el país que se mantiene hasta el día de hoy. Rasgos de los partidos políticos. Generalmente se cree que la principal diferencia entre el Partido Liberal y el Partido Conservador está en sus ideas sobre la economía. Así, se afirma que mientras los liberales eran partidarios de reducir los impuestos al comercio externo, los conservadores apoyaban el proteccionismo. Sin embargo, la verdad es que tanto entre los conservadores se presentaban distintos puntos de vista sobre este tema. La gran diferencia entre los dos partidos la daba el hecho de que los conservadores pretendían que la Iglesia participara activamente en las decisiones del gobierno, mientras que los liberales pretendían separar la Iglesia del Estado y garantizar la libertad de cultos. Por otra parte, ambos partidos buscaron y solucionaron con diversas crisis políticas, sociales y económicas que se presentaron en el país, y al mismo tiempo se separaban o enfrentaban a causa de acuerdos de forma política. La confrontación entre ambas colectividades ha obedecido a sus principios e ideales políticos y religiosos, y se marcaron una vez en relación con la reforma educativa. Ideario del Partido Liberal: separación de la Iglesia y el Estado, libertad de cultos, imparcialidad de la ley y la justicia, libertad de pensamiento, descentralización administrativa, educación laica, abolición de la pena de muerte, apoyo al libre cambio. Ideario del Partido Conservador: fortalecimiento del vínculo entre la Iglesia y el Estado, conservación de las tradiciones y los valores coloniales, orden mediante un gobierno autoritario, educación orientada por la Iglesia Católica, creación de impuestos, importaciones y exportaciones. Explicaciones sobre el origen de los partidos. Existen tres explicaciones sobre el origen de los partidos políticos colombianos: bolivarista y santanderista.
Según este enfoque, el Partido Conservador fue entregado en su mayoría por los partidos antiguos bolivaristas y el Partido Liberal por los santanderistas, aunque esto tiene algo de verdad, más que en la división entre seguidores de Bolívar y Santander. El origen de los partidos está en una división producida dentro del propio santanderismo durante la década de 1830 entre un grupo más moderado y uno más radical. Moderados eran centralistas, deseaban conservar el orden y las costumbres coloniales y se resistían a abolir la esclavitud. Querían anexar nuevos territorios. Radicales eran federalistas, deseaban abolir el orden colonial, apoyaban la abolición de la esclavitud, consideraban que el territorio del país debía ser solo de la Nueva Granada. Comerciantes y terratenientes. De acuerdo con esta explicación, el origen del Partido Conservador está asociado a los intereses de terratenientes y esclavistas. Por su parte, el Partido Liberal habría surgido para respaldar a los comerciantes, a quienes favorecían la aplicación de medidas como la reducción de las tarifas de exportación. Sin embargo, en el siglo XIX no todos los terratenientes eran conservadores y todos los comerciantes liberales, aristocráticos y provincianos. Esta explicación sostiene que el Partido Conservador tuvo su origen en los aristocráticos, o sea, un grupo cuyos orígenes familiares estaban ligados a altos cargos de la burocracia colonial y que vivían en los principales centros urbanos del virreinato: Santa Fe, Tunja, Popayán y Cartagena. Ellos estaban interesados en mantener el estatus y el honor que habían recibido de sus padres. Por su parte, el partido estaría compuesto por los provincianos de orígenes más modestos que habrían incendido socialmente sobre la independencia y procedían de orígenes, mientras en la etapa colonial esta es la explicación más acertada actualmente. Pasado-presente. En el sistema de partidos políticos colombiano es uno de los más antiguos del continente. Desde su origen en el siglo XIX, los partidos liberal y conservadores mantuvieron una disputa constante por el poder. Más adelante, durante el llamado Frente Nacional, en 1958 y 1974, los partidos colombianos establecieron un pacto para controlar el gobierno y excluir a los movimientos de oposición. Sin embargo, a partir de la década de 1980 y la Constitución del 1991, aparecieron nuevas colectividades políticas y por eso en la actualidad se cuenta con algunos movimientos de la corte alternativa, como el Polo Democrático con su tendencia a izquierda renovada. El Partido Verde se caracteriza por su programa cultural, Cambio Radical con su política de centro, entre otros. Aunque esos nuevos movimientos han representado la oposición al bipartidismo tradicional, no lo han desplazado completamente. Gracias por su atención.